Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos para poder desarrollar nuestro primer tema de física, que es el análisis dimensional. ¿Qué vamos a ver aquí dentro del tema análisis dimensional? Dentro del análisis dimensional nosotros vamos a estudiar lo que son las magnitudes físicas, ¿sí? Vamos a estudiar todo con respecto a las magnitudes físicas, cuáles son las magnitudes fundamentales dentro de las magnitudes físicas, estas magnitudes fundamentales, cómo se expresan en el sistema internacional, y al final vamos a terminar viendo lo que son las ecuaciones dimensionales. Este es un tema muy importante porque de aquí vamos a aprender a expresar unidades en el sistema internacional. Vamos a ver si una fórmula está correctamente escrita. Pues bien, no quiero andar mucho en este tema, vamos a ver los conceptos importantes, principales, para luego pasar a desarrollar lo que es las ecuaciones dimensionales y ver ejemplos y ver ejercicios para que sepan cómo aplicar esto. Entramos con los primeros conceptos y la pregunta es ¿qué son o qué es una magnitud física? ¿Qué son las magnitudes físicas? Es todo aquello que siendo inmaterial es susceptible de medición o de comparación. ¿A qué me refiero con que siendo inmaterial? Ustedes saben que la física estudia obviamente los fenómenos físicos, ¿no? ¿Qué es un fenómeno físico? Es el cambio que puede producirse en un cuerpo, en una partícula, sin alterar su composición, ¿no? Eso es lo que estudia básicamente la física. O sea, cómo cambian los cuerpos en el tiempo o de un estado a otro, pero sin perder su composición. La química es todo lo contrario, ¿verdad? No ahondemos allí, pero bueno, eso es básicamente. Entonces, cuando yo estudio los fenómenos físicos, ¿sí? Existe el término magnitud física. ¿Qué es una magnitud física? Por ejemplo, la velocidad. La velocidad es una magnitud física. ¿Por qué es una magnitud física? Porque como dice su concepto, es inmaterial. O sea, la velocidad no es algo que tú lo puedas palpar, no es algo que tú lo puedas tocar, es abstracto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la velocidad, el tiempo, el calor, todas estas son magnitudes físicas. Sabemos que existen, pero no las podemos tocar, son inmateriales. Pero a pesar de que son inmateriales, nosotros las podemos medir, nosotros las podemos comparar. Si hablamos, por ejemplo, de la velocidad, nosotros sabemos que existe, ¿no es cierto? Cuando nosotros subimos a un vehículo, a un auto, ese auto desarrolla una determinada velocidad. Cuando va en camino, nosotros cuando miramos su tacómetro o el velocímetro que le conocen algunos, podemos ver que ese vehículo va a 15 kilómetros por hora, va a 50 kilómetros por hora si va más rápido, ¿no es cierto? Entonces, esa velocidad yo la estoy midiendo. Sé que vale 50 kilómetros por hora, entonces la velocidad se puede medir. No la toco, pero sí la puedo medir. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la temperatura. Es una magnitud física, ¿sí? La temperatura yo no la puedo tocar, es inmaterial, ¿sí? Pero sí sé que existe y yo también la puedo medir, puedo compararla, es decir, si me encuentro actualmente en Perú, en Lima, la temperatura en estos momentos son de 20 grados centígrados. Si yo me voy de repente a la ciudad de La Oroya, donde hace mucho frío, la temperatura quizás estará a 5 grados centígrados, a 1 grado centígrado. Entonces la temperatura ha descendido. Entonces estoy comparando estas temperaturas, ¿me entienden? Entonces creo que con los ejemplos ha quedado claro que es una magnitud física, ¿no? Vuelvo a repetir, es todo aquello que siendo inmaterial, es decir, que no se puede tocar, es susceptible de medirse. Ya hemos dicho ejemplos, temperatura, el tiempo, el calor, la velocidad, la longitud, ¿verdad? Ahora, estas magnitudes físicas yo las puedo clasificar porque obviamente son muchas, son varias las magnitudes físicas, pero yo las voy a desdoblar, las voy a clasificar de dos formas, por su origen y por su naturaleza. ¿Cómo se clasifican las magnitudes físicas por su origen? Las magnitudes por su origen las puedo clasificar en tres: magnitudes fundamentales, magnitudes auxiliares y magnitudes derivadas. Nosotros en esta oportunidad vamos a hacer hincapié en las magnitudes fundamentales y en las magnitudes derivadas, que van a ser las que nos van a servir para resolver el tema de ecuaciones dimensionales. ¿Ok? Ahora, bien, ¿qué es una magnitud fundamental?
¿sí? Sabemos que es una magnitud física, pero ¿qué es una magnitud fundamental? Son aquellas que se caracterizan por estar presentes en casi todos los fenómenos físicos. Son magnitudes que casi siempre están en todos los fenómenos físicos. Hemos dicho que un fenómeno físico es el cambio que puede producir un cuerpo, ¿sí? Sin alterar su composición, ¿no? Por ejemplo, un fenómeno físico puede ser que estudiemos cómo se mueve un cuerpo. Un cuerpo puede ser un vehículo, ¿no? Cómo se mueve un vehículo desde un punto A hasta un punto B. Entonces, si yo analizo o estudio ese comportamiento que realiza ese cuerpo, ¿qué magnitudes van a entrar ahí? Por ejemplo, entraría la velocidad, ¿no es cierto? Entraría la longitud también, ¿no es cierto? Porque si el cuerpo se mueve de un punto a otro, está moviéndose durante una distancia, perdón, o se está moviendo a través de una distancia. Entonces, las magnitudes fundamentales son aquellas que están presentes en casi todos los fenómenos físicos. ¿Cuáles son? La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura. Estas son magnitudes fundamentales. Están en casi todos los fenómenos y son fáciles de determinar. Como les digo, la longitud es obvio, ¿no? Si yo estudio cómo se mueve un cuerpo de un punto a otro, desde ese punto A al otro punto B, por ejemplo, hay 15 kilómetros. Entonces hay una distancia, hay una longitud. La masa también, si yo estudio un cuerpo, estoy estudiando un vehículo, ese vehículo tiene una masa. Esa masa puede ser, qué sé yo, 1 tonelada, 1000 kilogramos, ¿no es cierto? Ahora, si voy a estudiar el mismo ejemplo, ese vehículo que se mueve de un punto A hasta el punto B, ese vehículo va a desarrollar ese movimiento en un determinado periodo de tiempo. Entonces el tiempo es algo que está presente dentro de las magnitudes fundamentales. Entonces está claro el concepto de magnitud fundamental. ¿Ok? Las magnitudes fundamentales son aquellas que se caracterizan por estar presente en casi todos los fenómenos físicos. ¿Sí? Listo. Hasta aquí vamos a dejar este video para no hacerlo tan largo. Y en el siguiente vamos a explicar qué es una magnitud derivada.